El triángulo terrestre es peruano. ¿Por qué Chile no ocupa el triángulo terrestre? Medio centenar. Vamos a hablar del triángulo terrestre, ese triángulo que está en disputa. Algo menos de 4 hectáreas es el punto, ¿no? ¿Qué pretende Chile? ¿Ve usted ese triángulo extraño que se forma entre estos dos puntos y la costa? Una cosa es la parte terrestre y otra cosa es la parte marítima. El territorio es peruano y el mar es Chile. Es una línea que va en ángulo. Entonces corta, digamos, un pedazo de lo que debería ser el mar peruano, y eso es lo que los peruanos reclamaban. El problema es que el punto Concordia jamás fue demarcado físicamente. Eso es lo interesante de todo esto también, es que las decisiones tomadas en Europa, en las capitales, o sea, los efectos verdaderos que tienen son inesperados y afectan a una muy pequeña parte de la población, pero igual es un efecto real, ¿no? De las personas que se aproximen a una zona en la que es posible que existan minas. Esto estaría dentro del marco. Después de la Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile, Chile llegó a ocupar territorio peruano. Y es en ese momento que se hace el Tratado de 1929, que define la delimitación, la frontera terrestre entre ambos países, que hace referencia a varios hitos físicos que se ponen en el terreno y a un punto denominado el punto de la Concordia, que debido a su cercanía al mar no se podía poner un hito físico. Posteriormente se hace un tratado de pesca entre ambos países y este segundo acuerdo hace referencia, genera una línea equilateral al Ecuador, pero que hace referencia al hito 1 y no al punto de Concordia. Y entonces ese pedazo de terreno queda en el aire. Esto de aquí es Santa Rosa, que son 10 casitas que están ahí pegados a la orilla del mar. Eso es un posible lugar donde podríamos instalar, ¿no? Mira, hay un río por el lado. Miren, este río de aquí, que es un río que está seco, esto en el 2011 me parece que es, vino un caudal desde la sierra. Y eso es lo que genera el problema con las minas, porque toda la frontera está minada, ¿no? ¿La posibilidad de llegar a estas playas de aquí? Bien difícil, ¿eh? Uno que es caminar, bueno, podríamos intentarlo, ¿De pero... dónde a dónde se convierte en zona intangible y no puedes transitar? Ya, como yo no he podido ir al lado chileno, porque sí existe un camino, este camino de aquí. Ya, aquí hay una tranquera. Entonces, al menos que ellos nos dejen pasar, es bien difícil que nos acerquemos al triángulo, ¿no? Es la metáfora de todos los espacios que están en conflicto, en todos lados, ¿no? Evidentemente es la fractura de un lugar que antiguamente funcionaba en conjunto. El triángulo es casi el tamaño de una canchita de fútbol. Tú no puedes construir nada al lado de la frontera porque es un peligro. La línea fronteriza necesita un espacio de aire a ambos lados. Y ese triángulo está dentro del margen libre, ya sea para ambos lados. O sea, no es que sea la cantidad de tierra suficiente como para poder generar algún tipo de conflicto, ¿no? Este conflicto está muy presente, creo, en la mente de la gente, pero de una manera muy abstracta, porque es como decíamos, no tiene una relación con el espacio real, sino que con el hecho de perder o ganar. Es algo bien infantil, pienso. La verdad no sé si llega a perjudicar a alguien o más bien lo que hace es beneficiar a los políticos en tiempos de campaña, ¿no? Ahora vamos a ir aquí y nos vamos a desviar aquí. Y aquí justo, esto de aquí debe ser Francisco Bolognesi. Este es un puesto policial. Nosotros vamos a ir hasta aquí al puesto policial.
Hawapi es una asociación cultural. Lo que nosotros hacemos es elegimos un lugar cada año, un lugar donde haya problemática social, política o ambiental. Llevamos un grupo de artistas para que se instalen ahí en ese lugar y generen obras de arte, ¿no? Solemos estar entre 1 semana y 2 semanas en el lugar. Este año como locación elegimos el Triángulo Terrestre. Es un pequeño pedazo de territorio que se encuentra en la frontera entre Perú y Chile, que está en disputa actualmente. En total tenemos 16 artistas. Nos pareció muy importante invitar a una parte chilena y una parte peruana. Nosotros elegimos como lugar un espacio cerca a la playa. Obviamente nosotros no podíamos insertarnos en el mismo triángulo, pero lo que buscamos hacer es acercarnos lo más posible a ese lugar. Lo que se propone Hawapi de instalarse en los lugares de esta idea de arte extremo es distinto cuando uno se expone a los elementos del medio ambiente directamente y empaparse de esa manera de la problemática del lugar. Lo bonito del proceso de Hawapi es ver cómo cada artista va generando sus ideas. Y yo creo que más bien los artistas de alguna manera son agentes de nuevas ideas, son personas que tienen esa capacidad, que tienen esa intención, esas ganas de reinterpretar el mundo. Son personas que van soltando ideas al imaginario público, a la sociedad en general, de cosas que después los efectos se ven mucho más adelante, ¿no? Buenos hermanos, directamente continuamos aquí en la Radio La Concordia 99.9, la radio que une las fronteras. Bueno, señor O'Higgins, nosotros estamos muy contentos, que en verdad todos lo necesitamos, ese mensaje de paz para todos nuestros pueblos. Estamos armando como una radio que se llama la Radio Concordia. Lo interesante es que una radio lo que genera es una comunidad, entonces se está generando esta especie de comunidad que podría por lo menos albergar del pueblo de Chacalyuta hasta el pueblo de Santa Rosa, que está dentro de los 10 kilómetros. Hawapi, haciendo cultura donde empieza la patria. Y un abrazo grande y especial para nuestro amigo Maxi. Gabriel ha ido construyendo su personaje y en realidad lo tiene construido desde un par de años antes del conflicto del Haya. El que lo prueba no lo deja. También cevichería El Pelícano. O sea, Gabriel es militar, estuvo en la guerra contra Ecuador. Parte del uniforme que usa, como las botas, en realidad es lo que fue su uniforme de combate. Es casi como que ha hecho una construcción entre el personaje libertador y su paso por el ejército. Plaza Bea, empresa de taxis 200 millas. Buenas tardes, hermanos. Esta es Radio La Concordia 99.9, la radio que une las fronteras. Y lo que habíamos pensado como parte de lo que va a ser las pautas del programa de radio es este instrumento musical que es un triángulo que está hecho a la medida del triángulo fronterizo, ¿no? Y que tiene también una vibración como especial. Y la idea es cómo se distorsiona su discurso conforme va llegando hacia las capitales. Llevar el mensaje de paz, de respeto a nuestros pueblos, hermanos de Perú y Chile, porque ese fue el gran sueño de nuestros héroes, San Martín, Bolívar y Bernardo O'Higgins.
El trabajo que hemos hecho últimamente son actos colectivos, fabricamos objetos para realizar nuestros performances, pero esta vez estábamos trabajando sin nada, ocupando también muchos elementos que encontramos. Tener esta disposición de primero llegar al lugar y a partir del lugar comenzar a trabajar. Y lo que primero encontramos, sin saber, sin tener ninguna idea de nada, fue justamente el símbolo el escudo de la policía. Bueno, lo que estoy haciendo para Jahuapi, básicamente utilizar imágenes de sátiras entre los años 1870 y 80 que se hacían durante la Guerra del Pacífico en dos gacetillas, una que es El Pililo y otra que se llama El Padre Cobo. Lo que estoy haciendo yo es tomar, como esto, tomar estas imágenes, son esas imágenes medio monstruosas de presidentes o de gente mutilada peleando. Lo que quiero hacer, como una analogía al campo minado chileno que es acá al frente, lo que quiero hacer es minar en la parte peruana de dibujos. Y los voy a dejar acá en la arena a ver si en el futuro alguien nos encuentra. Es divertido porque quiero que, por un lado, son una analogía con las minas que todavía quedan y que pueden aparecer en cualquier momento. Que me parece interesante que el arte también funcione como un explosivo. Claro que sí. El disjockey nos avisa de que tenemos una nueva llamada telefónica que ha ingresado. Descubrimos que en este territorio en que íbamos a hacer la residencia era un territorio altamente riesgoso, porque a pesar de que había sido desminado, en realidad empezamos a investigar y vimos que habían varias historias de que no era para nada seguro el territorio. Y lo que pensábamos que iba a ser, no sé, un trabajo de campo más o menos tranquilo y con dificultades asociadas quizás más al hecho de estar acampando, tenía un riesgo de vida. De Arica, de Santa Rosa. Una de las propiedades de un campo minado es que nunca uno está completamente cierto de que el 100% de las minas hayan sido retiradas o se hayan movido y estén en otro lugar. Desde ahí lo que surge es el ir marcando el territorio que recorríamos, el camino a la playa, el camino de un lugar a otro. Lo hicimos con estacas que inventamos a partir de palos de caña y con una wincha refractante. Trabajamos con los mismos miembros del grupo y les pedimos que nos dibujaran en un papel milimetrado los recorridos que ellos hicieron durante el campamento en el territorio. Y desde ahí esta es la idea de un mapa subjetivo para entender cómo cada uno recorre o percibe el lugar. Más o menos tratando de alguna forma liberar simbólicamente terrenos que estaban prohibidos o vetados para la población civil. El proyecto consta de 2 ejercicios, básicamente. En ambas propuestas, lo que desarrollo es cómo entra la naturaleza, de alguna manera, en este pedazo de tierra. Junto con esto, pretendo hacer también una ecuación, en el fondo, de cuánto territorio se pierde o gana en las distintas horas del día con la subida de marea y con los ciclos lunares, que influyen mucho también en el cambio de marea, ¿no?
Esto para dar cuenta cuánto territorio pierde la nación que se adjudique este pedazo. No existe ninguna marca real que uno diga, ah, ok, hasta aquí llega la frontera, ¿no? Entonces, de alguna manera es interesante marcarlo primero para dar cuenta de cuánto estábamos hablando de territorio real. Y entonces el primer ejercicio que se me ocurre es marcar el triángulo terrestre con un carrito marca cancha. Y en ese sentido realizo una especie de performance con un carrito marca cancha. Y entonces lo que hace el mar generalmente es borrar la línea y retroceder, y yo voy y vuelvo a marcar insistentemente, retrocedo y el mar vuelve a quitarme la línea y así, ¿no? Una de las cosas que queda claro es que por más que uno piense que todos somos iguales y que países hermanos nos podemos llevar bien, no siempre es así, y que de alguna manera la frontera es una cosa muy real y es una cosa que para muchas personas es muy importante. Mi nombre es Joao Boresh. He trabajado en América del Sur los últimos 2 años. Decidí volver al siglo XIX e intentar crear unas impresiones solares llamadas cianotipos. He sintetizado papel con un material sensible a la luz llamado cianotipo, con el cual imprimí documentos históricos, recortes de diarios y contratos que se relacionan con la disputa del Triángulo. Este es un mapa francés que todavía es muy sensible a la luz, así que tengo que apurarme. El proceso es básicamente recubrirlo en total oscuridad, lo cual hice a las 3 de la madrugada. Y ahora, cualquier objeto que apoye sobre el papel quedará registrado después de que quede expuesto al sol una buena cantidad de tiempo. Verano per verano a la mira de chilenos. La idea es superponer cosas que encontré en la locación. Es específicamente del sitio y también habla de esta idea de referencias históricas del conflicto. Y el triángulo del que hablamos está ahí mismo. Y cada vez es un tipo de impresión diferente. Pero como estoy tratando de combinar la historia y la documentación oficial del lugar con lo que pude encontrar acá, desde basura, esqueletos, triángulos que encontré, no existe correcto o incorrecto en hacer esto. Me fuerza a improvisar todo el tiempo. Y vamos a la ducha. Azul. Lo que estoy haciendo ahora es lavar las impresiones y sacar todo el material que es sensible a la luz para que estén estables. Voy a tener que esperar y seguir lavándolas. Lo que está pasando ahora es que podemos ver un azul realmente profundo. El color azul, junto con la historia y los diarios y los objetos, es lo que me interesa. Y cómo las cosas salen y retroceden mientras se utilizan los objetos puestos sobre ellos.
Lo interesante es que todavía es muy primitivo. En cierta manera, vuelve a la historia de la fotografía, a las primeras experimentaciones sobre cómo hacer fotografías sin usar una cámara. Yo soy Ismael Randall-Wicks, nací en el pueblo de Urcos, al sur de Cusco, pero crecí entre Cusco y Machu Picchu. De ahí hice mis estudios universitarios en Estados Unidos y me siento una persona binacional. Yo me considero escultor, pero escultura en una gama mucho más amplia. La escultura donde puedes pensar que la escultura también es video, la escultura es espacio. Y lo uso para discutir temas urbanísticos, arquitectónicos. Esa mira, entra por el momento de crear esa estructura. Estaba pensando mucho en paz, en unidad, en cómo crear un espacio de diálogo entre los dos países y en las posibilidades de lo que significa un triángulo como algo nuevo, potencialmente nuevo. 7. Es lo único que tengo. Son el mismo tamaño, no importa. Nace un poquito de un concepto de como hippie modernism, ¿no? De un modernismo hippie, pero pensando un poco en crear estructuras que potencialmente podrían funcionar como escuela, como casa, y que podrían también funcionar como país. Si pones una bandera, al final un espacio podría ser técnicamente un país. Y me puse a pensar mucho en lo que significaba para mí patria y lo que significaba para mí casa. Quería conjugar en el espacio con el tema un poco de la torre y de la invasión, que son las dos cosas como cuando ves una invasión aquí en Perú, siempre ves algún tipo de estructura con un tanque de agua, es lo primero que pasa. Y la torre, porque me pareció interesante que en el lugar del triángulo tienes la torre peruana, la torre chilena, y de ahí tienes como los dos puestos fronterizos que están al lado de la playa. Todos son puestos para que alguien conviva en ese puesto y controle algo. El paso de gente, el triángulo vacío. Terminado mi proyecto. Ese es uno de los problemas también. ¿Sí? Claro. Me imagino. Claro, ¿por qué? O sea, yo te veo que tú estás armando algo, entonces estás haciendo, ¿no? Pero es todo tubo. Quieres ¿no? quedarte, ¿no? No, es todo tubo, no se desarma. Claro, desarma. Tú lo viste llegar. Bueno, lo que queremos es tratar de solucionar. Desalojan artistas cerca de la frontera. ¿Quiénes? Efectivos de la Policía Nacional Peruana. Pese a que solo desarrollaban sus trabajos a unos 500 metros del límite peruano-chileno, o sea, en la zona del Triángulo precisamente. Maxine Holland explicó que desde el pasado sábado unas 22 personas, entre artistas y técnicos, habían acampado en la zona y desarrollaban sus trabajos en la zona para inspirarse. Mira, yo veo de acá, chuta, ¿qué están haciendo? Están armando su casa. Has hecho tu demarcación hasta abajo. ¿Quieres invadir? Claro, carpas, todo eso, gente. Habían sido vistos por los mismos efectivos, pero no los habían desalojado aún.
Sin embargo, el martes, debido al aviso de pobladores de Santa Rosa, mejor dicho, de la zona de Santa Rosa, quienes presumían que deseaban invadir terrenos en dicha playa, avisaron a la policía y los intervinieron de oficio. Para mí ha sido un hecho que, por un lado, tiene mucho de positivo. Obviamente fue difícil en ese momento y significó que había que reorganizar todo y cambiar de rumbo. Pero pensando conceptualmente en lo que es Hawapi y lo que Hawapi trata de lograr, ese evento volvió la situación en la que estábamos, la volvió palpable, ¿no? De repente nosotros estábamos confrontados por la gravedad y la seriedad y la intensidad de este lugar, ¿no? Cosa que capaz lo sabíamos, pero hubiese pasado desapercibido si todo iba tranquilo. Yo creo, mi opinión personal, si la puedo dar, es que deberíamos enfocarnos y utilizar el tiempo que tenemos en hacer algo contundente, ¿no? Sí, me parece que esa es una decisión prioritaria en este momento. Sí, que hay que tomar entre todos, si tiene sentido. Muchos de los artistas en su trabajo han dado un giro, han tenido que cambiar de rumbo o han decidido cambiar de rumbo debido a lo que sucedió, pero de todas maneras ha dado mucho que pensar al grupo, mucho que conversar y creo que sí ha fortalecido el trabajo en general. Originalmente estábamos acá, en el triángulo, que no existe. Esta es la frontera, Perú, Chile. 500 metros hacia acá y 500 metros acá es la tierra de nadie, ¿no? Nos vamos a desplazar a lo largo de la frontera. Entonces vamos a ingresar acá y desde acá vamos a lanzar los objetos, idealmente a esta franja, ¿no? Tenemos acá un celular Nokia, bloqueador solar. Tenemos una momia, bebé. Tenemos una cámara de vigilancia, el ojo que todo lo ve, de O'Higgins. Tenemos una mina antipersonal, que es interesante porque esto es lo que demoraron en sacar bastante las minas. Lo que yo hago son instalaciones en espacios públicos y tienen mucha conexión con lo local. Entonces resonaba con lo que Maxime hace. He visto los proyectos y performance casi siempre son de corte político y comunitario. Se trata de insertar restos arqueológicos como las evidencias de una cultura ficticia. En este caso estamos poniendo estos restos y la idea es que en 200 años de repente cuando este problema cambie o la civilización se regenera, este espacio, desaparecen estas fronteras y se crean nuevas y este espacio es de otra persona y es un poco esta relativización del concepto que tenemos de lo rígido que tenemos en nuestras cabezas. Este es Perú con estos límites, este es Chile, ¿no? Estamos disparando los objetos hacia Chile. Es como que este acto agresivo también está cuestionando estas estructuras y esta rigidez mental de decir esto es así, la línea es así, esto es así, te lo enseñamos en el colegio, tú toda tu vida lo vas a pensar, ¿no? De lo que habla esto es un poco de lo ridículo que es estos parámetros que ponemos, ¿no? De las fronteras y se juega con ese concepto de frontera que es que solo los seres humanos son los únicos que manejan ese concepto, ¿no?
Se tomó el símbolo del el escudo de la policía y eso se desconstruyó en distintos pedazos. Y en el fondo cada parte de la performance corresponde a ciertos símbolos muy claves que aparecen en el escudo. Las espadas cruzadas vienen del escudo, entonces sacamos estos elementos muy esenciales y tratamos de crear una representación de la situación. La leyenda que tiene el escudo, que dice Dios, patria, ley. Y eso de alguna forma es toda la disputa que existe en el lugar del triángulo, ¿ya? Porque hay un problema de la patria, de quién se queda con ese trozo de patria. Hay una ley que está funcionando de las dos partes, que los dos saben que tienen la razón. Y Dios, que es lo más interesante, es un hecho compartido. Entonces nos dimos cuenta que de alguna forma el escudo de la policía simbolizaba toda la problemática. En este proyecto, básicamente, yo me estoy centrando en la situación que afecta a la comunidad de Santa Rosa, que es una población muy pequeña. Aparecieron como invasores hace muchos años debido al boom de la macha. La macha es una suerte de molusco. Para poder extraerlos, lo que tenían que hacer era cavar bajo la arena dentro del mar y sacar las machas. Luego de que el fallo de La Haya jugara a favor, digamos, de Perú, ocurren también ciertas consecuencias negativas. Ya todo se ha puesto mucho más estricto, hay un guardacostas que constantemente está rondando. Básicamente han migrado a una actividad de agricultura. Han comenzado a sacar agua del subsuelo y están haciendo muchas piscinas artificiales para poder acumular agua para todos sus cultivos. Básicamente lo que estoy haciendo son ciertas acciones pequeñas que tratan de desdibujar el concepto de límite. Igual el formato está como que diseñado para hacer como una suerte de videoarte documental. Para mí, la limitación en verdad al final está como que en muchas cosas. En este caso, esta población puneña que migró se vio limitada por la marea que cambió y que desapareció el comercio de machas. La frontera al final es algo que se determina básicamente por un hombre, ¿no? Porque no existen fronteras en la naturaleza. Y lo más curioso es que en verdad tampoco no es que tengamos una frontera definida por un hito geográfico, porque todo es un mismo desierto. Soy Gabriel Acevedo Velarde, artista plástico de Lima. Mi trabajo es sobre la abstracción de
de un territorio que ya por solo el comienzo, su nombre, el triángulo, remite a pues, un mundo conceptual extraño y casi geométrico. Y justamente contenidos más bien afectivos, emocionales, que tienen que ver con la mitología de la patria y la nación. Hemos conocido a algunas personas que nos han informado sobre cómo se siente la gente de aquí en relación a este problema. Hemos conocido a unos chicos jóvenes, por ejemplo, que nos han dicho que para ellos este problema no es un problema en primer lugar. Y otras personas que sí sienten todavía, para las cuales todavía esta fibra, digamos, de la historia está viva. Esto estaba hecho para la playa, o sea, estaba hecho para una zona afuera, no en este espacio interior. Quería hacer una pieza donde los demás artistas y los involucrados en Ho'api lo usen, pero esperaba también que la policía de frontera lo use. En el espacio original, el tema principal era que te proteja del viento, del sol y que te dé un espacio de paz y de vigilancia y de que tengas que estar involucrado con la torre. Es decir, hay plantas, hay un cuidado. Entonces, es un espacio de uso. Las plantas que usé son importantes porque son tradicionalmente usadas en Perú para proteger la casa. Entonces, tienes San Pedro, sábila y ruda. Bajamos todos los textos que podemos encontrar sobre la problemática de la frontera y los imprimimos para que sean de libre lectura en este espacio. Lo otro que me pareció interesante es que el policía que intervino en el momento cuando bajó la playa me dijo que los chilenos habían pensado que estaba armando una torre con un tipo de arma dentro. Entonces, en realidad, como causó, aunque a mí me parece un sitio pacífico, causó un poco de problema en la frontera. Esta caja que está encima de mi cabeza es pensar en el triángulo directamente, ¿no? Es una caja que en el triángulo iba a ser un pinhole, en ver el mundo al revés y pensar en que lo que estás mirando es lo único que has visto en toda tu vida. En los días que hemos estado en Tacna, hemos investigado básicamente el fenómeno de las invasiones, que no era algo que nos acusaron solamente a nosotros, sino que es un fenómeno social y que tiene que ver con una manera de ocupar terrenos que es muy común acá. Eso es lo que saboreamos en la experiencia de estar aquí, la realidad, el peso de la realidad de la frontera, no como algo teórico o algo abstracto, sino que con una tensión que se vive en el día a día y con que cada gesto, cada marca puede ser interpretado mal y eso puede causar un incidente. Digamos que existe un lenguaje de la frontera que tiene que ver con este problema limítrofe que nosotros realmente no manejábamos. Esto es, perdón, tengo que leerlo. Oficina Internacional de Recopilación de Propuestas para el Triángulo Terrestre. Vamos a colocar un escritorio aquí, en realidad donde está, más una máquina de escribir. Y lo que queremos hacer es, mañana es sábado, e invitamos a la gente de Tacna para que vea y descubra el proyecto. Queremos que se unan. De esa manera pueden dejar sus sugerencias de qué debería pasar con el triángulo. Así que vamos a escribir las sugerencias y luego las colectamos. Le damos una copia a la persona, una copia se la queda a Ho'api
Y vamos a mandar estas sugerencias al gobierno, a varios gobiernos. Una parte del proyecto, la otra parte es que vamos a instalar como un collage en la pared, el cual es mitad digital, mitad analógico, y explicarle a la gente de la comunidad quiénes somos, qué es lo que hemos hecho en una manera concreta, qué pasó en el Triángulo, qué clase de proyectos empezamos cuando la policía y las noticias falsas aparecieron y todo eso. La intervención de la policía es como, ok, debemos verlo desde diferentes ángulos. Lo que hizo la prensa, en realidad ellos querían una historia. Para mí sería interesante dejarlo como un no Estado o no país, pero resolver el problema y decidir desde ambos lados, esto es un no espacio, y usar ese no espacio de diferentes maneras, tal vez para resolver conflictos. Es bueno tener un espacio de encuentro con la gente en Tacna, con el colectivo que nos está acogiendo acá, el Aramamango. Va a ser un primer momento para presentar una primera idea de lo que estamos haciendo. Tengo esa esperanza de que el proyecto genere la posibilidad de decir cosas, de atrevernos a decir cosas, corriendo el riesgo de que no le puedan gustar ni a los políticos ni a las autoridades, tanto chilenas o peruanas. Yo me preguntaba cuando estábamos acampando al lado del triángulo terrestre, lo insólito que era esto, ¿no? Lo insólito que era estar pudiendo acampar en este triángulo al lado de la frontera y realizando toda esta cantidad de ejercicios, ¿no? Y me extrañaba justamente que no pasara nada. O sea, y me preguntaba si esto podría ser posible en alguna frontera, en alguna u otra frontera, ¿no? Porque me parecía absolutamente insólito. Escuché varias veces decir, no, el problema es que no se construyó el hito Concordia, porque este se lo llevaba el mar. Entonces, por eso no se decidió no construir. Entonces, en ese sentido se me ocurrió, interesante construir un hito que se lo lleve el mar, justamente, ¿no? Y dejarlo arbitrariamente en la orilla del mar. Y se vuelve una cuestión absolutamente lúdica, pero tremendamente política también, ¿no? Es evidente que todo lo que hicimos nosotros son trabajos políticos, aunque sean formales. Pero no tengo ninguna expectativa, digamos, que esto cambie algo, evidentemente. Simplemente es un aporte más a realizar preguntas desde el arte contemporáneo sobre este asunto, ¿no? Yo no creo que un Hawapi pueda tener un impacto significativo en lo que es el conflicto del Triángulo, pero sí las ideas y la sensibilización que capaz pueda generar, tanto en la gente aquí como el público en las capitales y en otras partes del mundo, en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo en general siempre propone sembrar dudas, incertidumbre. Más que dar respuestas, planteamos crear experiencias, pero experiencias que no son definitivas, que en cierto sentido siempre dejan algo en el aire. Y yo creo que, son preguntas que nos hacemos nosotros, pero que nuestra labor como artista es hacerlas accesibles a otros. No, digamos, desde la teoría pura, sino que crear experiencias estéticas o sensoriales que te dejen al final con estas dudas.
Los artistas muchas veces son muy ingenuos. Creo que fue un poco ingenuo de nuestra parte pensar que podíamos construir una torre de 2 pisos o de marcar terreno en una zona fronteriza. Espero que el trabajo ayude a que el público se dé cuenta de la complejidad de temas fronterizos. Pero a la vez también espero que se den cuenta lo absurdo que es la situación del triángulo, ¿no? Porque realmente, o sea, lo absurdo es algo que creo que se refleja en el comportamiento, las actitudes, la manera de relacionarse entre ambos países. El triángulo terrestre Bien al Sur, que se inaugura el día de hoy con un trabajo muy interesante del colectivo Jaguar. Bien al Sur en Lima cumple uno de estos formatos de inauguraciones que empezamos a instalar en Bien al Sur el 23 de agosto en Montevideo, que es el de hacer una especie de inauguración procesional. Tomar varias sedes y encontrar que no solo nosotros invitamos a trabajar en colaboración, sino que a su vez las sedes empiezan a funcionar juntas y a hacer sinergia unas con otras. Los debates no creo que sean muy fáciles, pero a la larga pues algo ocurrirá para que todo esté ya tranquilo. Ya planteé el arte, creo que puede plantear metáforas en formas estéticas propias del arte contemporáneo, metáforas, alegorías, por ejemplo en una performance, por ejemplo en una instalación, en un video, puede plantear unas metáforas donde se hable no tanto de lo concreto, de las diferencias, sino más bien de las posibilidades de integración. Esta muestra que hoy también felizmente llega a Lima, creo que contribuye a eso, a la integración, y el arte es uno de los instrumentos que no conoce fronteras, que se extiende, que se expande, que se derrama, ayudan justamente a esa integración que el arte por sí solo también lo hace aunque nadie se lo pida. Estamos en el Galpón Lara Mamango, Vicente Dañino 244, presentación del Encuentro Cultural Binacional Jaguar. El triángulo debe ser ese lugar del que todo ciudadano del mundo pueda disfrutar con libertad, de la multiculturalidad hasta nuestro tiempo, abierto a todos y con voces de todos.